Bien, ahora, para realizar nuestra prueba F, que es lo que estamos aquí trabajando, tenemos que recordar que lo llevamos a cabo por 6 pasos. Dejo aquí en este primer plano los datos que yo voy a utilizar, que en este caso son SCT, SCA y SCE. Asimismo, también hay que tener en cuenta mi cantidad de columnas, que serían 4, y mi cantidad de datos, que serían 22, que en este caso son mis alumnos, 22 alumnos que están haciendo esta evaluación. Entonces, primer paso. El primer paso nos dice que yo voy a hacer el ANOVA, ¿sí? El ANOVA me va a decir hacia dónde yo puedo llevar a cabo esta prueba. Entonces, lo interpretamos mediante dos hipótesis, vamos a llamarla hipótesis nula, y mi hipótesis alternativa, que sería H0 y H1. Entonces, la hipótesis nula, mi primera hipótesis, nos habla sobre que todas las medias que yo tenga en un ejercicio van a ser iguales. En este caso, tengo que la media 1 va a ser igual a la media 2 y esta a la media 3 y a la media 4. ¿Para qué nos sirve una prueba F? Si nosotros recordamos el primer recuadro que hicimos, todas las medias son diferentes. Pero esa es una observación que está haciendo ¿quién? El investigador. No lo está comprobando mediante un estadístico. Entonces, para eso nos sirve una prueba F, para saber si las medias en varios rubros, en un mismo estudio, son iguales o diferentes. Y entonces, mi hipótesis alternativa es que al menos una media, que sería la media de K, es diferente. Bien, ese sería mi primer paso. Definir las hipótesis que yo voy a trabajar. Paso número 2. En este paso, en mi paso número 2, yo voy a trabajar a F calculada. ¿De acuerdo? Entonces, voy a realizar un cuadrito en el cual yo tengo la fuente, los grados de libertad, que ya veremos para qué nos va a servir ese rubro, mi sumatoria de cuadrados, la media de cuadrados y el estadístico F, que es el que estamos buscando. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Yo voy a tener el tratamiento, yo voy a tener el error y el total. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a llenar de acuerdo a nuestras fórmulas. Los grados de libertad, en el caso del tratamiento, me está diciendo que yo voy a tomar la cantidad de columnas, que sería 4, menos 1. Esa es la fórmula. Recordemos, columnas menos 1. Para este caso, yo voy a tener 3. Para los grados de libertad del error, yo voy a tener n, que sería mi número de observaciones, menos mis columnas. Y en este caso,
va a ser de 18. Y por último, lo que vamos a hacer para saber los grados de libertad de total, yo voy a sumar 18 y 3. En este caso es 21. Bien. Ya que tenemos nuestros grados de libertad definidos, 3, 18 y 21, vamos a pasar a llenar el rubro de sumatoria al cuadrado. Ya lo tenemos, por eso los dejé en la parte superior. Sumatoria al cuadrado de tratamiento, SCA. Yo aquí voy a tener 890.68. Sumatoria al cuadrado del error, SCE, 594.41. Y del total, 1485.1. ¿De acuerdo? Son los datos que tenemos, son los datos más sencillos, por decirlo así. Y por último vamos a pasar a 2MC. ¿De acuerdo? Yo para hacer este penúltimo, yo tengo MCA, que sería SCA entre sus grados de libertad. Y SCE entre sus grados de libertad. Nada más voy a obtener el estadístico de estos dos. ¿De acuerdo? No voy a buscar la media al cuadrado del total. No me interesa, no me sirve. Pero sí necesito saber del tratamiento y del error. Entonces, haciendo esto, yo voy a tener 890.68 entre 3. Entonces yo voy a llegar que el MCA va a ser de 296.68. Recuerden que hice 890.68 entre 3. Misma situación para 594 que yo voy a tener que dividirlo entre 18, que sería sus grados de libertad. Entonces, al hacer yo mi operación, yo lleno y voy a tener un valor de 33.02. En el caso de mi f, que es el valor más importante, que es el que estamos buscando, si no lo tenemos ese valor, yo no puedo hacer este ejercicio. Entonces, yo me tengo que centrar cómo calculo f. Por eso es que realizamos este procedimiento. Porque f se calcula con la división de MCA entre MCE. Entonces, ¿yo qué voy a tener? La división de 296.68 entre 33.02. ¿Esto a qué va a ser igual? A 8. Voy a anotar aquí con otro color, 99. Este 8.99 va a ser mi f. Entonces, f calculada va a ser de 8.99. Y ya tengo el valor que estaba buscando, el valor que necesitaba para poder calcular mi ejercicio. Entonces, este sería mi segundo paso. Mi tercer paso conlleva que yo planteé una f crítica. Esta f crítica, que se representa con un alfa, esta f crítica nos va a servir para ver si
aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Entonces, la F crítica, ¿cómo se calcula? Tenemos que definir un porcentaje de error. Ok, entonces, para yo poder calcular mi F crítica, yo tengo que tomar en cuenta cuál sería la cantidad de error que yo puedo permitirme en mi ejercicio, en mi prueba. Para este caso, yo nada más voy a permitirme un error de 5%. Entonces, mi alfa, en este caso, va a ser de 0.05. Ese es la cantidad de error que yo estoy manejando. Ese error que puede haber en el caso de alguna desviación de la muestra del ejercicio que yo estoy realizando. No como tal de la muestra, sino de los cálculos. ¿De acuerdo? Es lo que se puede desviar. Bien. Entonces, ya que tengo definido cuánto va a ser ese porcentaje de error, tengo que tener en cuenta cuántos son los grados de libertad. Yo voy a tomar para esos grados de libertad los valores que tengo aquí, que serían 3 y que serían 18. 3,18. Recuerden, y algo muy importante, yo tengo aquí 3, que es mi numerador, y 18, mi denominador. ¿Por qué hago esta aclaración? El dato que yo obtenga de la F crítica es de un gráfico, de una tabla de valores en el cual me va a solicitar que yo tenga los grados de libertad de numerador y de denominador. Por lo que si yo voy a mi tabla, yo quiero verificar que aquí tengo mis grados de libertad y acá tengo los de numerador y de denominador. Entonces yo busco grado de libertad de numerador. Tengo que es 3. Me quedo en la columna que aparece 3. Y después de mis grados de libertad de denominador, me dice que es 18. Entonces yo veo y tomo el valor que se encuentra aquí. Y esta aproximación me dice que va a ser un valor de 3.16. Por lo que mi F crítica va a tener un valor de 3.16. Ya tengo, en este caso, mis dos Fs. Mi F calculada a partir de los datos y mi F crítica a partir del error. Pasamos a el punto número 4, que es rechazar la hipótesis nula si F es mayor a la F crítica. Lo vemos, en este caso yo tengo que mi F vale 8.99 y mi F crítica vale 3.16. En esta situación se cumple perfectamente que la F es mayor a la F crítica. Por eso, yo voy a aceptar mi hipótesis alternativa. El paso 5 es definir mi gráfico para saber qué es lo que yo estoy tomando. A partir de los datos, empiezan en 0 y hasta el infinito, mi gráfico recuerden que son las curvas, mi gráfico me va a decir lo siguiente. A partir de aquí, que sería la parte menor del gráfico, relacionada al error,
me está diciendo que yo estoy aceptando la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Eso nos dice el gráfico y estoy viendo cuál es la parte que yo seleccioné. Todo lo que quede en el espacio en blanco representa la hipótesis nula. En este caso, yo acepté la alternativa por la prueba. Y para finalizar, una conclusión. ¿Qué se concluyó? ¿Cómo concluimos aquí? ¿Cómo 8.99, que será mi F, es mayor a 3.16, que es la F crítica? Aceptamos la hipótesis alternativa, que nos indica que la media en los tratamientos de la evaluación que tuvo el maestro son diferentes. Recuerden, nos dimos cuenta desde un inicio cuando observamos, cuando calculamos las medias, pero esta prueba me indica con un nivel de error que las medias efectivamente son distintas, pero a través de todo un tratamiento estadístico. Y bueno, así es como se lleva a cabo una prueba F.